Ok, estamos grabando sesión y vamos a empezar en Facebook en 5, 4, 3, 2, me esperan un poquito. 1, listo. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Facultad de Filosofía y Letras, les damos esta tarde la más cordial bienvenida a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, además del público que ahora mismo nos sigue por Facebook Live. Bueno, antes de iniciar con la presentación de nuestras panelistas, queremos solicitarle a quienes tengan preguntas que las compartan por favor con chat después de la participación de nuestras compañeras. Vamos a dar lectura a sus preguntas para que las compañeras las puedan responder. Y bueno, en estos momentos tenemos el honor de presentar a las compañeras del colectivo Sofías con Filo, que nos comparten esta tarde su trabajo sobre la filósofa y activista francesa de principios del siglo XX, Simone Weil. Y en estos momentos le vamos a dar la palabra a la maestra, en primer lugar, Iracema Almora. Nada más comentarles a todos que cada participante contará con un tiempo de alrededor de 10 minutos para su presentación, para dejar un espacio al final que nos permita atender a las preguntas del público. Bueno, Iracema Almora es maestra en Humanidades y licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente y desde hace más de 10 años imparte las asignaturas de Historia del Arte, Filosofía del Arte y Estética en esta misma universidad. Ha desarrollado investigación y particular interés por las tendencias en arte contemporáneo y ha participado en diferentes foros como capacitadora en estas áreas. Además, es docente en educación media superior, es cofundadora del Círculo de Práctica Filosófica, Arte y Educación, además de ser una integrante activa de nuestro colectivo Sofías con Filo. Adelante, Iracema, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo, alumnos, exalumnos, compañeros. Saludo a las Sofías con Filo. Estoy contenta de participar en esta mesa panel de la Semana del Humanismo con mi colectivo, con nuestro colectivo, porque nos hemos dado a la tarea de hacer investigación y de hacer divulgación, difusión del pensamiento de mujeres sobresalientes que por su condición femenina han sido ignoradas en la historia de la ciencia, del arte, de la filosofía, y pues no se les ha dado, ¿no?, el merecido reconocimiento que ha tenido su trabajo. Entonces, en este caso, Alejandra, Heidi y yo pues vamos a platicarles de una filósofa que es ejemplar, es ejemplar su pensamiento, su trabajo filosófico, pero también su vida personal. A veces leemos de filósofos que analizan las problemáticas sociales, las revisan, tratan de dar soluciones, pero su vida no es congruente, ¿no?, a lo que ellos exponen. Y en este caso, Simone Weil es una filósofa que se esforzó, que buscó ser muy congruente cada una de sus decisiones que tomó en su vida, una vida algo trágica, pero como digo, muy ejemplar, conforme a lo que ella pensaba. Entonces, pues, quisiéramos platicarles de ella, de Simone Weil. En esta primera participación que yo voy a tener, les voy a explicar un poquito sobre la postura o las reflexiones que tiene Simone Weil en torno al arte, ¿no?, que es el área de la filosofía donde más tengo, pues, experiencia o investigación.
No sé qué tan familiarizados estemos todos con esta filósofa, porque pues como dije anteriormente, no, las filósofas no se dan a conocer mucho, pero Simone Weil fue una mujer francesa de origen judío, nació en 1909 y muere muy joven, muere a los 34 años durante la Segunda Guerra Mundial. No muere en un campo de concentración, ni mucho menos. Muere de enfermedad, pero también en unas condiciones que dan mucho que hablar, ¿no? Ella, pues la verdad es que tuvo una vida privilegiada, una familia acomodada, tuvo un hermano mayor que fue premio Nobel, creo que de matemáticas o de física, ahorita me corregirán mis compañeras, no me acuerdo bien. Su papá, su mamá, su familia, gente culta, educada, pero aún así, a pesar de que Bale tuvo estas oportunidades de vivir bien, estudió en la normal, estudió filosofía, obtuvo trabajos importantes como maestra de historia, de literatura, de filosofía, ella abandonó ese estilo de vida más de una vez porque a ella el eje de todo su pensamiento, lo que más le interesa a ella es comprender y solucionar la injusticia, ¿no? La desigualdad social. Eso es algo que a ella la mueve. Entonces, pues ella piensa, ¿cómo voy a yo entender la injusticia? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cómo transformar esa situación si yo no la vivo, ¿no? Entonces va a abandonar esa vida de privilegios para poder hablar en primera persona de estas experiencias. Y bueno, el tema del arte está totalmente relacionado precisamente con esta problemática que ella ve. Me gustaría que antes de platicarles lo que ella piensa sobre el arte, pues hacerles una serie de reflexiones en cómo ha sido el arte y ahora sí que no nada más en Occidente, el arte, ¿no? La historia del arte de la humanidad muchas veces, ¿no? Porque el arte es muy cambiante. Entonces, el arte, si yo me remonto al periodo rupestre o a las primeras civilizaciones, el arte siempre ha sido un medio, de alguna forma ha sido un medio para representar lo sagrado, ¿no? Si yo pienso en las Venus rupestres, en estas figuritas de mujeres sin rostro, pues su significado, nos dicen los antropólogos, tiene que ver con la fertilidad, ¿no? Que en esos momentos de la historia era tan deseada, una maternidad sana. Si pienso en las pinturas rupestres, pues son rituales mágicos que llamaban a una cacería con éxito, o los altares, o los centros funerarios, las pirámides, todo este tipo de cosas, todas son manifestaciones del ser humano que busca acceder a un plano diferente al que habita, ¿no? Quiere acercarse, quiere tocarlo, tiene la esperanza de que hay algo más que este mundo. Y el arte muchas veces eso es lo que ha representado y por eso se vuelve tan especial, porque nos acerca a lo sagrado. Nuestra realidad siempre ha sido difícil, desde obtener alimento, mantenernos vivos, encontrar seguridad, encontrar compañía, superar las dificultades accidentales que se van presentando, comprender nuestro entorno, desarrollar las facultades para poder manipularlo a nuestra conveniencia. El dar sentido a nuestro existir son problemáticas que siempre nos han acompañado. La actualidad, la época contemporánea no es diferente. Y también a través de esta historia, ¿no? Que nos acompaña, que presenta estas dificultades, encontramos que nosotros los seres humanos hemos buscado un sinfín de estrategias por distraernos, porque estas problemáticas ciertamente van a causar sufrimiento, y no solo sufrimiento físico, ¿no? Angustia. Una de esas formas a través de las que nosotros nos podemos distraer y no estar pensando en lo complicada que es la existencia, en lo confuso que puede ser, en lo difícil que es vivir, pues es precisamente el arte. El arte es un consuelo. Y así lo ve Simone Weil, lo ve exactamente igual que nuestros antepasados. Hay un libro muy viejito, creo que de los
50, 60, que se volvió un bestseller. Es un libro de divulgación de psicología, antropología, que se llama El arte de amar, de Erich Fromm, que muchos lo conocerán. Entonces, es un libro de divulgación que nos explica cómo en nuestra época entablamos relaciones, ¿no? Amorosas, de amistad y de todo tipo. Pero a pesar de que es un texto de divulgación muy accesible, muy sencillo, me parece que no es poco significativo. Aquí Erich Fromm en este libro nos explica todas las formas en las que los seres humanos tratamos de no pensar en lo difícil que es la vida, en la soledad y en el dolor. Y dice, ¿cómo nos distraemos? Pues lo primero, pues son pasatiempos, ¿no? Todos tenemos todo tipo de pasatiempos, algunos que generan mucha adrenalina, otros más cotidianos, más sencillos, pero si yo estoy en mis pasatiempos, no voy a estar pensando en lo frágil de mi existencia. Otra forma son las rutinas, ¿no? Lo que hacemos todo el día le damos una importancia que parece gigantesca, ¿no? Como si realmente fuera así, ¿no? Hay un cómic de Mafalda que dice Mafalda algo así como que, ¿por qué ¿cómo dice? ¿Por qué lo banal o superficial es tan urgente, no? Dice Mafalda, ¿por qué siempre todo eso es tan urgente? Porque sí, pues así es nuestra vida, le damos ese en las rutinas. Dice Erich Fromm, pues te distraes con pasatiempos, te distraes con tus rutinas, te distraes perteneciendo a grupos y así no te sientes solo, sino que dices, no, pues yo estoy con ellos, ellos están conmigo. Dice, y otra de las formas en las que nos distraemos es el trabajo, la rutina en el trabajo. Y basta ver las personas que abandonan o que descuidan más bien su salud física, su salud mental por el trabajo, que el trabajo llega a absorbernos de una forma que no solo no comes bien por estar trabajando, no duermes bien, te llevas el trabajo a la casa, te produce estrés, este tipo de cosas, como si el trabajo fuera algo sumamente importante. Ciertamente, somos conscientes de que el trabajar nos provee de ganancias que permite cubrir otras necesidades, ¿no? Que sí son vitales. En ese sentido, el trabajo es muy importante y bueno, a lo mejor también como superación de la persona. Pero este trabajo del que estamos hablando, esta rutina de la que habla Erich Fromm o de la que va a hablar Simone Weil, es un trabajo enajenante, es un trabajo que no te permite crecer como persona. Que no te permite ser libre, que no te permite expresarte. Para Weil, esa es la realidad de las mayorías, ¿sí? Que no tienen opciones. El trabajo es necesario, pero el trabajo es esclavizante. ¿Y qué tiene que ver el arte con todo esto? Bueno, pues va a decir Weil que el arte, el trabajo y la ciencia tienen algo en común. En los tres casos hay un arte, hay un trabajo y hay una ciencia que es colectiva, que es parte de todas, pero dice Weil, eso no es auténtico, eso no es auténtico. Si tú vas a un concierto, si tú vas a un museo, a una galería, con un montón de gente, a ver una exposición de pintura, no va a haber una contemplación auténtica, no va a haber conexión entre tú y la obra, porque para que eso exista tiene que haber silencio. Ella dice eso, ¿no? Yo cuando leí eso la primera vez dije, a mí me pasa, ¿no? A veces voy a una presentación de un libro para apoyar a algún compañero o porque me invitan o voy a una exposición, a la presentación, al debut y todo muy padre, pero pues nomás estás viendo quién entra, quién sale, estás viendo a los reporteros tomando fotos y realmente no hay esa conexión con la obra. Entonces, por lo general, lo que yo hago cuando es una exposición plástica, pues lo que hago es que regreso en otro día, que yo sé que no va a haber gente, y a una hora que sé que no va a haber gente, porque entonces sí voy a tener tiempo y también mi apreciación va a ser franca, ¿no? Me gusta, no me gusta, me dice o no me dice algo, pero voy a tener ese silencio del que habla Weil. Entonces, el arte colectivo, ese arte, dice Weil, que no es verdadero arte. Y menciona algunos autores, por ejemplo, me llamó la atención que menciona a Víctor Hugo, a Oscar Wilde, que dice, este tipo de artistas, dice, son artistas para la colectividad. ¿Y qué hacen a través de su arte? ¿Qué pasó, Brenda?
Ya se te terminó el tiempo, te damos un minuto, por favor, para ir cerrando. Qué Sí, pena que estás hablando sobre algo tan interesante, sobre el tiempo, precisamente. bueno, ya voy a finalizar. Estos artistas son para la colectividad porque en su arte ellos se expresan, ¿no? Su arte es una proyección. Y Bale nos va a decir, según yo iba a durar 10 minutos, no sé, me entretuve mucho, lo siento, todavía me falta de lo que quería platicarles, pero bueno, me voy a ir al final. Lo que Bale dice es que el arte tiene que ser impersonal, no puede ser personal. El arte no es para que yo, Iracema, o nosotros escribamos, pintemos o expresemos lo que sentimos, lo que pensamos, cómo vivimos algo, ¿no? El arte, el trabajo y la ciencia tiene que estar marcado por lo impersonal. ¿Qué significa eso? Pues que tengo que eliminar el yo, ¿no? Así en una onda muy zen, muy budista, tengo que dejar ser yo, mujer, Iracema, maestra, mamá y todas mis problemáticas y toda mi realidad, y eso no me va a quitar la existencia. Voy a seguir siendo yo, pero voy a ser igual que todos los demás que existen. Cuando el arte captura eso, entonces es un arte auténtico. Y ese tipo de arte, ese tipo de trabajo que es impersonal y la ciencia va a tener la verdadera esencia del arte, que es, va a decir Simone Weil de forma así muy bonita, va a decir, el arte transmite la verdadera belleza del mundo, el arte va a transmitir el orden que tiene el mundo, el arte va a transmitir lo sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué veo en Bale? Pues lo que veo es que tiene una posición muy clásica de lo que debe ser el arte, muy tradicionalista, muy idealista. El arte para ella es un consuelo. Ella va a decir que el cristianismo es una religión de esclavos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo da consuelo. El arte es exactamente lo mismo. Cuando la vida es difícil, el arte te apapacha, el arte te da ese consuelo y le permite darle sentido a tu vida y aferrarte a algo que sea más que solo el instinto de supervivencia. Entonces, bueno, pues esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y las demás muy interesante. Esperemos que en el tiempo de las preguntas, yo te voy a hacer una pregunta para que termines un poco más con tu presentación. Felicidades. Y ahora es el turno de escuchar a nuestra compañera Alejandra Olivas Dávila, quien obtuvo sus estudios de licenciatura y maestría en la Universidad de Texas en El Paso. Ahí recibió formación en filosofía analítica, lógica y filosofía de la ciencia. Su investigación parte de la representación y la situacionalidad y converge en la epistemología, lógica informal y argumentos visuales. Tiene un interés particular en la filosofía de la imagen, narrativas visuales, fotografía urbana y nuevo documentalismo. Trabaja en didáctica de la lógica como fomento a la habilitación crítica ciudadana y ofrece talleres lectofilosóficos. Ha participado en coloquios nacionales e internacionales como ponente y organizadora. Actualmente es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Es miembro de los colectivos Dos Aguas, Círculo Contemporáneo de Epistemología, Falacias Cotidianas, Sofías con Filo y Los Búhos. Actualmente colabora en el proyecto Desierto Urbano Fanzine. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Ok. Hola, hola. Bueno, yo traigo así una idea muy chiquita. Algo que a mí me llama mucho la atención de Simone Weil es esta interpretación que tiene de la lectura. Y a lo mejor para muchos filósofos esto no es tan novedoso, para mí sí, porque mi educación, mi formación fuerte en filosofía fue del lado analítico y la lectura como que lamentablemente se da por hecho. O se idealiza de alguna forma como si existiera una sola forma de leer, y tal vez por el lado continental hermenéutico pues es algo tan cotidiano, ¿no? Que a lo mejor a personas que tienen una formación más fuerte de ese lado, mi ponencia les parece totalmente trivial, pero créanme que a mí me emociona mucho esta forma que Weil aborda la lectura
y así sea nada más para darle una sacudida a los analíticos, pues quise dedicarle este ratito. Y déjenme muevo la diapositiva. Ahí está. Ok, la epistemología de Simone Weil, a pesar de que pareciera que no tiene una filosofía así como sistémica tipo Aristóteles y Platón, sí la tiene, es súper coherente su trabajo, y a pesar de que muchas de sus publicaciones son compilaciones que se fueron haciendo de fragmentos y demás, no sé qué tipo de cerebro tenía esta persona que logró darle tanta coherencia a ideas que parecieran, así para un análisis superficial, ideas sueltas, pero para nada son sueltas, tienen mucha coherencia. Y su abordaje en torno al conocimiento parte de estos tres elementos, y no son muy claros de distinguir porque están tan tejidos, son tan coherentes, que pareciera que uno es el otro, pero no, la diferencia es sutil pero profunda. Entonces, quisiera dedicarle más tiempo al tercer punto, pero para llegar ahí tengo que pasar por lo que Weil considera la limitación epistémica, el acto imaginativo, la imaginación del agente epistémico y cómo esto culmina en su lectura de la realidad. Y en ese sentido, la epistemología de Weil es eso, es una lectura. Es generar conocimiento, construir o descubrir conocimiento, es una lectura. Entonces, pues más o menos de esto va. Es lo que ya les había comentado, ¿no? El conocimiento sobre el mundo requiere un pensamiento balanceado y riguroso. Esto es lo que ella pensaba. Tan balanceado y tan riguroso que se puede volver un trabajo prácticamente científico, y puede ser tan riguroso que puede ser muy difícil, su medición puede tener estándares imposibles de lograr. Entonces nos lleva a una idea muy viejita, una idea platónica de la imposibilidad del conocimiento, de que el conocimiento como tal no es posible, pero trabajamos muy bien con aproximaciones. Entonces, como un todo, como una perfección, como un final del camino, no lo vamos a lograr, pero esa no es razón para caer en el nihilismo, ¿no? Al contrario, es razón para tratar de mejorar nuestras creencias por medio de tratar de lograr ese balance. Y para esto, pues tenemos estos dos elementos. Primero, ya parte de la limitación, y para esto reconoce estos tres elementos, la persona, el individuo o bien uno mismo, que tiene el poder, y dependiendo de la traducción, casi siempre es el poder de buscar la libertad, no tanto una libertad radical como se vería en Sartre, sino como que la persona o el individuo tiene la capacidad de buscar su libertad por medio del conocimiento, por medio de reconocer su entorno. Pero también existe este lado místico bien fuerte, súper presente en todos sus textos, y conforme se va avanzando en la línea de tiempo cada vez es un misticismo más fuerte, y en ese sentido contrasta al individuo o a la gente, digamos, humano mortal normal con una posibilidad de omnisciencia. Y esta cosa, este ente o esta divinidad, lo que tiene es esa capacidad de recordarnos continuamente que tenemos límites, de que nosotros no lo vamos a saber todo. Entonces, de manera así como por revelación, logramos ese aprendizaje de que no vamos a lograr conocerlo y controlarlo todo. Y esto lleva al autoconocimiento. Y el autoconocimiento es esa capacidad que eventualmente podemos lograr si somos agentes epistémicos responsables, de darnos cuenta que no tenemos la palabra final. Una persona terca, una persona necia que está aferrada a sus ideas o a sus creencias, una persona dogmática, es una persona que no tiene la capacidad de autoconocimiento y que está muy, pero muy alejada de la omnisciencia, de la divinidad, del misticismo, ¿no? Entonces es una espiritualidad muy peculiar y es un golpe bien fuerte para la ultraderecha, porque pues tan dogmáticos que son y tan lejos que están de la perfección. Entonces, por medio de la introspección es que podemos encontrar esas limitaciones que tenemos, y esto se da gracias a esta cuestión de la imaginación. La imaginación en Weil varía un chorro, o sea, puede ser un término tal cual no lo imaginamos ahorita, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la formulación de pensamientos, pero en ocasiones imaginación para Weil también tiene mucho que ver con un idealismo,
platónico, casi kantiano. Entonces tiene ahí como distintas formas de abordar el término, no necesariamente contrapuestas ni contradictorias, solo pues utiliza el término de varias formas. Entonces es cosa de tener ahí un poquito de cuidado para ver a qué se refiere. Y generalmente su postura es esta, no es criticar la ingenuidad del empirista, es criticar esta idea de que tenemos un acceso directo, perfecto a la realidad. Y ella está muy de acuerdo con un mínimo idealista, ¿no? Con alguna capacidad de imaginación, con alguna capacidad de conceptualización que no depende propiamente de los sentidos. Porque reconoce esto, ¿no? Hay una barrera, hay un filtro, hay algo que no me permite accesar los objetos completamente. Y es justo esto, ¿no? El agente humano no tiene esa capacidad de aprender al objeto en sí. Que pues esto es una idea muy vieja en la filosofía, ¿no? Pero es parte del componente epistemológico que ella tiene, lo cual lo ubicaría pues en el antirrealismo, en el idealismo, en la crítica al materialismo, a los realismos, a todas estas posturas que asumen así como linealmente un acceso a la realidad. Y aquí es donde entra la lectura. La lectura para ella, dependiendo del texto, puede tener una connotación violenta o puede tener una connotación constructiva. Y ella ubica la lectura como esa conexión o ese concepto relacional que se tejen entre la imaginación y la guerra. Y aquí guerra también lo pasa como imaginación, depende del texto y depende de la traducción. Se puede referir a violencia, se puede referir a actos de corrupción incluso. Entonces no siempre es guerra en el sentido bélico masivo que encontramos en un diccionario, ¿no? Guerra es esto. A veces puede ser simplemente violencia individual o a una escala más pequeña que una guerra, pero pues también tiene mucho que ver con su situación, ¿no? O sea, ella, tanto su familia como ella, pues pasaron por dos grandes guerras, entonces es un concepto muy cotidiano para ella. Y esto es algo importante, ¿no? Su concepto de lectura se ve afectado también por esa cuestión vivencial. Y para ella la lectura es esta cosa que se nos impone de manera violenta. Las lecturas que tienen otras personas de sus sentidos, de sus realidades, vienen y nos las imponen a nosotros, haciéndonos perder un poco de nuestra subjetividad o bien imponiéndonos una subjetividad alterna. Entonces, en ese sentido, la lectura puede ser destructiva, puede ser opresiva. También cae en esto, ¿no? La lectura también tiene esta relación con todos estos otros entes, la guerra, la política, la elocuencia, el arte, la enseñanza, toda acción. Aquí se me atoró un mensaje, me lo muevo para poder leer bien esto. Ok, esencialmente consiste en cambio, ay, no alcanzo a leer bien. Ya, muy bien. Ante otros, esencialmente consiste en cambiar lo que leen. Entonces, si yo cambio lo que está leyendo la gente, van a tener una cosmovisión distinta. Y esto, pues, yo imagino que a todos nos ha pasado, ¿no? No sé si han cambiado de red social o si han cambiado de gustos literarios o si de repente dicen, ahora no voy a ver ese tipo de películas, voy a ver otras. Empiezan a pensar hasta con otras palabras, empiezan a imaginarse otras cosas. Ahora imagínense un cambio radical de lecturas, un cambio de censura, propiamente un cambio estructural que afecta a toda una nación o a toda una comunidad. En ese sentido, pues cambia el acceso a la realidad, cambia ese filtro que tenemos de la realidad por medio de la lectura. Y bueno, seguimos todavía dentro de la visión negativa. El detalle es que también somos leídos por otros, interferimos, somos interferidos e interferimos por medio de nuestras lecturas, forzamos a alguien a leerse a sí mismo. O sea, cuando estamos leyendo a alguien, cuando yo leo a Aristóteles, yo estoy presuponiendo un Aristóteles de alguna manera, yo estoy como que imponiendo una lectura a partir de lo que a mí me parece familiar. Entonces yo de alguna manera estoy esclavizando a Aristóteles. Y a pesar de que él estaba muy de acuerdo con la esclavitud, me imagino que a él no le gustaría que lo esclavizaran a él. Entonces ahí le estoy forzando una situación, ¿no? Y de esa misma forma yo puedo ser forzada. Entonces la lectura genera una opresión que va y viene.
en ese sentido es muy equitativa porque a todos nos oprime. Y bueno, aquí ya tenemos una cita un poquito más larga y ambiciosa, entonces, sorry por la diapositiva cargada. Ya tenemos 2 minutitos nada más, para cerrar. Muy bien. En cada instante de nuestra vida estamos atrapados desde afuera, por significados que nosotros mismos leemos en las apariencias. Por eso podemos discutir sin cesar sobre la realidad del mundo exterior, ya que lo que llamamos mundo son los significados que leemos. No son reales, pero nos agarran como si fueran externos. Eso es real. ¿Por qué deberíamos intentar resolver esta contradicción cuando la tarea más importante del pensamiento en este mundo es definir y contemplar contradicciones insolubles que, como decía Platón, nos elevan? Y bueno, estas así como las conclusiones. Voy a pasar muy rápido por todo esto. Esta primera línea es la que me interesa, que no somos lectores pasivos, o sea, la lectura nos afecta de manera pasiva, pero también nosotros afectamos otras cosas por medio de nuestras lecturas. Entonces, con eso cambiamos la realidad. Entonces, la lectura es transformadora y de ahí surgen los conocimientos que tenemos tanto en ciencia como arte, como vida cotidiana, como política y demás. Y estas son las fuentes que estuve consultando, fragmentos desde luego porque son fuentes monumentales. Este es el más breve, el ensayo sobre la noción de la lectura, y recomendadísimo, muy accesible, buena traducción. Estos ya son más ambiciosos porque sí son fuertes y muy situados en la tradición a la que está criticando. Y esta es ella es Simone Weil. Y ya, listo. Excelente, muchas gracias. Esperemos que nos dé tiempo de hacer bastantes preguntas sobre tu tema, que es muy interesante también. Y vamos a darle la entrada a nuestra compañera Heidi Alicia Rivas Lara, quien es doctora en Filosofía en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Humanidades y licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, docente en esta facultad a nivel licenciatura y maestría. Además es investigadora nacional nivel candidata. Actualmente se desempeña como coordinadora de la licenciatura en Filosofía de nuestra facultad. Sus intereses giran en torno a la obra de Hannah Arendt, Paul Ricoeur y filósofas contemporáneas, centrada en una interpretación de su obra en claves de construcción de paz, poder, singularidad y paz, con algunas de sus líneas de investigación. Son algunas de sus líneas de investigación. Cuenta con diversas publicaciones sobre el pensamiento de los filósofos en los que ha profundizado. Ha participado como ponente y conferenciante en diversos encuentros nacionales e internacionales sobre filosofía. Además, también es integrante muy activa de nuestro colectivo Sofías con Filo. Adelante, Heidi, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues ahora me toca a mí. Mi trabajo es sobre precisamente la filosofía de la dominación, la lectura que se puede rastrear en Weil a propósito de esas temáticas. Tiene mucha relación con lo que Ale acaba de comentar. Entonces, bueno, va a estar, creo que se van a complementar muy bien. Ahí sí, yo sí pido así como ser bien rigurosas con el tiempo porque sí suelo excederme, ¿no? Como que el recorrido de mi investigación es esta, los rasgos generales de su pensamiento, que bueno, voy a ahorrar mucho en eso porque ya Iracema y Ale ya dijeron bastantes cosas interesantes, ¿no? El problema de la fuerza como hilo conductor, la fuerza, la guerra y el poder, que es parte de los temas que abordó Ale de manera indirecta, pero está todo conectado en Weil. Y bueno, pues Simone Weil pacifista, que es como el cierre de mi trabajo, ¿no? Bien, parto en una brevísima introducción, sí, ahora sí, como dice Ale, sorry por el texto, por lo largo, pero es aquí como para ilustrar, ¿no? Lo difícil que a veces viene siendo las lecturas que se hacen sobre Simone Weil, son como muy diferenciadas, algunas creen que existen dos Weil, que no hay una sola, ¿no? Y que hay una diferencia entre sus compromisos tempranos con la filosofía social, con la filosofía política, a la mística. Sin embargo, yo me voy por otra lectura, que es la de precisamente que hay un hilo conductor interesante, sobre todo
Es decir, que los abordajes de la mística provienen de sus preocupaciones sociales y políticas, pero con diferentes acentos. Y entonces trato de señalar que, bueno, pues que el hilo conductor es precisamente el concepto de fuerza. Aquí estoy hablando de otra cosa, así que aquí yo decía que es difícil hilar toda la obra de Simone Weil, que es muy abundante para tan corta edad, eso sí hay que decirlo, o sea, como bien dijo Iracema, fallece a los 34 años, de causas naturales, por decirlo alguno, bueno, por enfermedad, pero debido al tipo de vida que ella decide llevar, también es interesantísimo, pero escribió muchísimo, ¿no? Yo creo que se la vivía con tarjeta desde sus diarios de fábrica, ¿no? Y toda la construcción, pues, crean la imagen de que Simone Weil sufrió mucho en términos de salud, pero también sufría espiritualmente, pero no sufría por ella, esa es la parte interesante, porque ella se dice pues que tuvo una vida feliz, sino sufría por el otro, sufría por los desprotegidos, ¿no? Sufría por el desarraigo, sufría por la clase obrera, ¿no? Y eso es precisamente la clave de su activismo. Esa es la clave en la que nosotros podemos entender su compromiso con la guerra civil, su compromiso con las fábricas, ¿no? O sea, someterse a las fábricas, ponerse a trabajar, ¿no? Y bueno, muchos de los programas que propuso respecto a las enfermeras de primera línea y otras cosas de las que voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, esto ya lo comenté, que Simone Weil, pues que no, yo parto de la tesis de Fernández Boy de que no hay una ruptura entre Simone Weil, sino que hay un hilo conductor y ese hilo conductor es la fuerza. Dice aquí, las ideas que se expresan en la filosofía mística de la última etapa deben leerse en gran medida como una conexión con sus preocupaciones tempranas y que las variaciones tienen que ver con sus decepciones. Esto es bien interesante. O sea, esto que comentó Iracema sobre que ella dice que el catolicismo, el cristianismo es la religión de los esclavos, es parte como del sufrimiento, el consuelo, ¿no? Que ella encuentra en la religión, pero de sus decepciones ante la fuerza, ante la guerra, ante la violencia. Entonces, son, digamos, sus escapadas, ¿no? Sus consuelos que ella quiere encontrar en la humanidad y que son los espacios del amor, que es otro de los temas importantes en Weil y que igual como todo lo que ella escribe está en todos lados y definido desde muchos frentes, ¿no? Así como la lectura, como la imaginación, como la guerra, como la fuerza, ¿no? Bien, pues aquí me disculpo también por todo el texto, pero son notitas chiquitas todas. Mi exposición está centrada en el poema en la Ilíada o el poema de la fuerza, que es una de sus posturas importantes, más o menos de los 30, y que pues recoge mucho de lo que se va a decir después. Ella inicia ese texto señalando que el héroe de la Ilíada no es Héctor, no es Aquiles, es la fuerza. ¿Sí? Y que esta fuerza, bueno, lo que ella hace, hablando de la lectura, lo que comentó Alejandra, es bien interesante porque uno de los grandes reconocimientos que se le hace a Weil es que ella tradujo la Ilíada para escribir este texto, o sea, ella no se basa en ninguna traducción oficial, sino que ella la va traduciendo, habla de su capacidad para dominar, por supuesto, el griego, pero también de su imaginación, como comenta Alejandra, ¿no? Este es el punto central, una lectura imaginativa. De tal manera que cuando ella va traduciendo, por cierto, se dice que es una excelente traducción, ella está poniéndose en el relato, está viviéndolo y está sacando de las diferentes partes de la Ilíada lo que yo concibo como una tipología de la violencia, ¿no? Hay diferentes momentos ahí que apunta a diferentes tipos de violencia y diferentes agentes y diferentes víctimas. Aquí ella directamente dice, hay una fuerza que se ejerce, hay una fuerza en la que se somete y hay una que encrespa la piel. Así, esto ahorita voy a tratar de dejarlo bien claro, porque es como su acercamiento, ¿no? Entonces, la fuerza del victimario, ¿sí? El victimario que es a su vez sometido a la fuerza, pero también una fuerza que anula, ¿no? Que desarraiga, este es el concepto, ¿no? Que desarraiga. Ahorita lo voy a ver.
Entonces, la primera definición que Bale da de violencia es la de la cosificación. O sea, dice, la fuerza es una fuerza que ejerce y cosifica al ser humano, ¿no? Y el primer elemento de la cosificación es matarlos, ¿no? Volverlos cadáveres. Pero esa, digamos, no es la fuerza que más le preocupa a ella. A ella le preocupa la fuerza que cosifica sin matar. Esto es bien, va a ser como que va a terminar de cerrarse cuando ella hace su escrito sobre la opresión, su análisis sobre la condición obrera, pues este es, por ejemplo, una de las situaciones en las que la fuerza cosifica sin matar, ¿no? Entonces, bueno, pues ella parte de eso y utiliza la figura de la piedra, ¿no? El ser humano piedra, es volver a los humanos piedras, como esa insensibilidad, ¿no? En la que utilizamos a los otros, los anulamos, ¿no? Dice, la fuerza tiene el poder de transformar un hombre en una cosa, matando, perdón, un hombre en cosa, matándola, procede de otro poder, dice, el hacer una cosa de un hombre que todavía vive, ¿no? Este es el sentido, ¿no? De usar una violencia, antes, digamos, matar a alguien, si bien puede ser la violencia radical, pues esa fuerza le antecede otra, ¿no? Que es la fuerza de cosificar. Aquí hay algo bien interesante en Bale, que no está en el poema de la Ilíada, pero que se puede rastrear en otros textos, es que no hay una separación entre fuerza, violencia y poder, hay una continuidad en sus conceptos, lo cual de alguna manera la hace presa de esta filosofía de la dominación. O sea, la filosofía política es una filosofía de la dominación y no hace una línea distintiva. Sin embargo, sí dice cosas o señalamientos que las salvan al mismo tiempo. Por eso mi trabajo es articulación y desarticulación, ¿no? Por ejemplo, dice algo que es bien interesante sobre el poder, que se trata de una carrera por el poder. ¿Por qué? Porque la fuerza es algo que es exterior finalmente al ser humano. O sea, no estamos hablando de una exterioridad divina, sino que le trasciende al ser humano, de tal manera que un ser humano jamás es poseedor del poder, ¿no? O sea, no hay un hombre poderoso, sino que es un artífice del poder, ¿no? Entonces, por eso es, lo que hacemos, por ejemplo, en las guerras es una carrera por el poder, sin alcanzarlo nunca. Esto ahorita voy a explicar también, ¿no? Dice, la fuerza aplasta así implacablemente, embriaga a quien la posee y cree poseerla. Nadie lo posee realmente. Entonces dice, cuando alguien hace violencia contra otro, lo cosifica, este no es un representante de la fuerza, o sea, no es una representación de que él posee el poder, porque esta misma persona, embriagada por el poder, es cosificada por él, ¿no? Entonces la fuerza es es algo bien mecánico también en Bale, ¿no? O sea, es como estás atrapado por él, te mueve a ti también, tú que eres el portador, te jala hacia él y no puedes escaparte, ¿no? Esto es lo que Bale llama el desgarramiento. La fuerza produce un desgarramiento, ¿no? Cuando lo imposible se convierte en realidad, lo contradictorio se convierte en el alma en desgarramiento. Este concepto está íntimamente ligado con el desarraigo, que va a ser uno de los conceptos que ella trata en Echar Raíces, que es uno de sus últimos textos, ¿no? Y de ahí se puede jalar la conexión a esto que decimos que no existen dos Bale, sino que hay una preocupación que las une, ¿no? Bien, aquí es donde les digo que ella conecta fuerza con violencia, dice la violencia aplasta a los que toca, termina por parecer Espero no irme muy violenta, Heidi, pero me queda bien poquito, ok. 2 minutitos. Está bien. Termina por parecer exterior al que lo maneja y al que sufre, ¿no? Entonces esto llama ella el engranaje de la fuerza. Ahora la pregunta que Bale se plantea es si se puede oponer una resistencia a este engranaje, ¿no? Y aquí es en donde ella desarticula y dice, sí, solo la mesura y la mantenerse dignos, dice, esta es una oposición a la fuerza, mantenerse dignos. Y dice algo muy lindo, dice, solo los griegos eran geómetras, ¿no? La geometría para ellos era una implicación ética, ¿no? Un ejercicio de la mesura o del límite, del equilibrio, y la fuerza requiere eso, pero ya el resto de Occidente no tiene esa práctica, por lo tanto
es natural que el siglo XX esté arrojado y creado por estas guerras que lo define, como lo comentaba Alejandra, ¿no? Y que para ella va a ser tan lastimoso, ¿no? Porque la fuerza, por ejemplo, ya lo va a aplicar a los militares, la fuerza, la maquinaria militar, cosifica a los, en este caso, la clase obrera y la jala para asistir a una muerte, ¿no? Terrible, ¿no? A favor de un fin que no le pertenece. Quisiera nada más acentuar esta cuestión de mantenerse dignos en la debilidad. Ella lo ilustra con el momento en el que Príamo va y suplica a Aquiles que le devuelva a su hijo para hacerle las fiestas, ¿no? Y ahí ella relata con mucha atención cómo Aquiles podría levantar su espada, porque Príamo se arrodilla y asesinar, ¿no? A Príamo ¿no? Y entonces hay un mantenerse dignos por ambos personajes, tanto Príamo, que decide ceder ante el equilibrio por el amor, ¿sí? Y renunciar a la fuerza, en este caso de dos enemigos, y Aquiles, que pudiendo usar su espada decide no hacerlo y se pone a llorar con Príamo, ¿no? Entonces, para ella estos espacios son los espacios del amor y son los espacios de desarticulación, ¿no? Es en donde ella tiene esperanza por la humanidad, aunque frecuentemente es decepcionada. Quisiera nada más apuntar algo que traigo más, pero los podemos subir. Si quieren, subimos las diapositivas de Ari y las mías al Facebook de la UASH para que las puedan consultar, sí, de la UASH, de nuestra filosofía en la UASH. Nada más quería hacer así como una distinción en el poema de la Ilíada, una distinción que hace con Arendt, que Arendt también utiliza el tema de la Ilíada frecuentemente para ilustrar el origen de la política, pero para Arendt es como el inicio de la gran ciudad griega, ¿no? Y para Bale, que es el énfasis distinto, es el inicio de la destrucción, de la destrucción de una ciudad, no el surgimiento de una, sino de la destrucción de la ciudad. En ese sentido se convierte en una crítica al colonialismo. Y esto, vaya, es bien, bien bonito en Bale también, y la hace una filósofa bien interesante, ¿no? Por eso decimos, Bale considera que es el inicio de la política colonialista, de la dominación, pues el énfasis se coloca no en la ciudad que nace, sino en la que se destruye, ¿no? Entonces el énfasis está puesto en Troya y en la conformación del enemigo. Entonces dice, la fuerza o el poder tiene esta característica de crear amigos y enemigos. Y entonces la desarticulación de esto, precisamente, déjenme irme al último punto, creo que sobreestimé mi capacidad, es esta diapositiva que dice, reconquistarán quizá el genio épico cuando sepan que no hay que creer nada al abrigo de la suerte, no admirar jamás la fuerza, no odiar a los enemigos ni despreciar a los desgraciados. Yo creo que este es el cierre precisamente del poema de la fuerza. Con esta frase, no odiar a los enemigos, ella está rompiendo con la filosofía política del corte, por ejemplo, de Schmitt, en donde todo el sentido de lo político está centrado en esta configuración del amigo-enemigo, y ella habla, pues, como lo hará Arendt también en su momento, es de la imparcialidad que los griegos nos heredan, ¿no? Precisamente al poner en el centro las consecuencias de creer que poseemos el poder y aplicar con ello todas las capacidades de dominación y poner en marcha la gran maquinaria bélica, ¿no? Que pues no da esperanza ni para la paz, ni para la armonía, ni para poder vivir juntos. Creo que con esto cierro. Muy bien, muchas gracias, Heidi. Espero que así como nos invita a no odiar a los enemigos, tampoco a tus amigas, por favor. No. Aquí estamos entre amigas y vamos a dar espacio a los nuestros minutitos que nos quedan, 5 minutitos para escuchar alguna de las preguntas de quienes estén participando por el Facebook Live. A ver, por ahí tienen algo que preguntar. Bueno, nos están informando que no hay preguntas. Pues de todos modos ya nos quedan 5 minutos, pero a todos les mandan muchos saludos. También el colectivo Sofías con Filo
Saluda a todos. Por aquí anda la maestra también Amaraví Rosales como compañera del colectivo Sofías con Filo. Hay una pregunta en el Face. Ok. Y por favor, ¿nos pueden leer la pregunta para quién va dirigida? Yo creo que es para Heidi. Pregunta Gustavo Maldonado, ¿qué podemos pensar en términos de Bale respecto a la fuerza en relación a esa situación de instrumento pasivo de la producción que Bale comenta en La condición obrera? Gracias, Iracema. Híjole, pues la respuesta es corta y larga al mismo tiempo, ¿no? Esto que decía, ¿no? Para ella, la guerra, en gran medida, o sea, las víctimas de la fuerza, ya cuando ella trabaja en la fábrica, etcétera, pues es que son los opresivos, los oprimidos por parte de la fuerza, ¿no? Lo que pasa es que ella sobre todo lo va a analizar, no he leído a profundidad La condición obrera, pero ella va a analizar cómo estos obreros son utilizados en gran medida, ¿verdad?, a favor de esa fuerza, de la carrera por el poder, dice ella más bien, ¿no? La carrera por el poder. En ese sentido son desposeídos, ¿no? De su capacidad imaginativa, que decía Ale, como me recordaba su descripción que hace de los obreros, ¿no? En donde precisamente aquellos que no tienen descanso, que no tienen espacio para pensar por sí mismos, que no tienen espacio para imaginar, pero igual creo que tendría que pensar un poco más a detalle la pregunta para articular mejor esto que pienso. Gracias, Iracema. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera nada más hacer una para que Iracema, por favor, nos responda algo que a mí en lo personal me conmueve de la propuesta de Simone Weil, como esta idea del arte como interporal, que tiene que ser impersonal, en donde lo mencionas como con la idea de eliminar el yo, pero también como una forma de consuelo. ¿Cómo me puedo sentir consolada cuando veo una obra en la cual no me puedo ver representada si estoy eliminando el yo? Es que para Bale el arte tiene que representar la verdad, ¿no? La belleza, y para ella esa verdad es Dios, es lo sagrado. Entonces va a decir Bale que todos los seres humanos tenemos algo sagrado, pero eso sagrado no lo podemos encontrar en lo personal, ni en las colectividades, ni en los productos culturales. Dice que eso sagrado se encuentra en la faceta impersonal del ser humano, es decir, cuando dejó ese egoísmo a un lado y me vuelvo un ser igual que todos los demás, una creación de Dios. En ese sentido, yo ahí me vuelvo impersonal. Ahora, ¿cómo el arte puede ser un consuelo? Pues es que aquí Bale tiene esta intención de entender y de tratar de cambiar la situación de desigualdad de las clases marginadas. Eso es lo que ella le ocupa, y a eso se va a sumar unas experiencias místicas que ella va a tener, pero a mí lo que me parece muy interesante es que es a través del arte que tiene esas experiencias místicas. Entonces nos platican que instaurado el totalitarismo, el fascismo en Italia, en 1937, ella viaja, ¿no? Se imponen una serie de leyes racistas y ella, para tenerse ajena, viaja a Italia para involucrarse en el movimiento y tiene la oportunidad de visitar varias capillas, ¿no? Que lo hace con motivos principalmente turísticos, porque está en el lugar y quiere conocer. Entonces uno de los lugares en los que va a estar va a ser en Padua, donde está la capilla, donde oró, donde pasó mucho tiempo y también murió San Francisco de Asís. Entonces dice que ella, al estar ahí, en esa pequeña capilla románica, llena, cubierta por fuera y por dentro de frescos de Giotto, de este artista del gótico, dice, yo sentí alguna fuerza que me jaló, ¿no? Y me puso de rodillas ante Dios. Entonces ella relaciona mucho esta cuestión del arte, ¿no? El arte puede, dices tú, Brenda, ¿cómo puedo sentirme identificada? Pues es que este arte cristiano
es precisamente para los esclavos, este arte es para los marginados. Te puedes identificar con él porque en la misma historia de Jesús, Jesús fue una persona abusada, fue una persona desahuciada y es también la promesa de una vida mejor. Entonces, en ese sentido, aquí Oscar Navarro también me hizo una pregunta en el chat, dice, para la maestra Iracema, dice, ¿es el arte una forma de superar la desdicha? Él diría siempre y cuando no sea idolatría. Ella no está hablando de esa fe colectiva que es ciega, ¿no? La idolatría, el sensacionalismo, todo eso ella lo rechaza. Tiene que ser una fe auténtica, ¿no? Transparente y pura. Eso es lo que ella encuentra. Y esta es una anécdota ahí en la capilla de San Francisco de Asís, pero va a estar en contacto en otras capillas con otras pinturas y va a escuchar cantos gregorianos y todo esto va a provocar en ella estas experiencias místicas. Ya. Muchas gracias, Iracema. Yo creo que todo eso es muy interesante si nos lo puedes compartir en la sección de mensajes del Facebook Live. Ya nos están pidiendo que cerremos y los invitemos a la siguiente conferencia. Nuestras panelistas van a recibir a sus correos electrónicos sus constancias de participación y no me resta más que darles las gracias por su participación, gracias al público que nos escucha, a la Facultad de Filosofía y Letras por generar estos espacios e invitarlos a la conferencia del doctor Arturo Ricobobio que está a punto de empezar como en unos segunditos en cuanto nosotras nos salgamos. Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes en la Facultad de Filosofía y Letras.